historia nos dice que originalmente la banda nace cuando un grupo de gente que ejecutaba estos instrumentos fueron a saludar a un vecino de la comuna en su cumpleaños, ¿ya? Entonces, en sus primeros tiempos, la banda era un grupo que estaba para amenizar actividades familiares. En 1913 se formó esta banda, me parece, sí. La formaron los alemanes que llegaron los colonos acá. Entonces los alemanes trajeron un instrumental. Esos instrumentos, cuando ya los empezamos nosotros, se notaban instrumentos con un tiempo de uso, ¿ya? Pero como eran instrumentos de buen material y de buena confección, eran todos de origen alemán. Y en sus inicios, la historia nos dice que la banda ensayó en la antigua escuela alemana. Unos valsecitos alemanes y unas marchitas. Era poco lo que se tocaba. Un vals alemán que se llama Hoy en un vals. El otro vals que es muy conocido, el Trin Trin. Trin Trin Tumbal. Porque los alemanes se sabían sus valses y los trataban de tocar. Pero bonito en todo caso, sí. Siempre está presente en el repertorio de la banda lo que es la música militar, o comúnmente nosotros le llamamos marcha, ¿ya? Y principalmente acá en nuestra zona tenemos el repertorio que nos llega por este efecto de la colonización alemana, que es el repertorio de marchas alemanas que todavía se escuchan, que además tienen una diferencia con la marcha chilena, ¿ya? La composición musical alemana es muy sencilla respecto de lo compleja que es la música chilena. 58 por ahí como que se reactivó. Y ahí nos juntábamos varios, que después llegamos a la banda aquí, como 5, 6, claro, de 10 años. Y íbamos a escuchar al teatro, al cine. Y tenían un maestro que lo habían dado de baja en el ejército en Valdivia, el maestro Torres, Ovidio Torres, que tocaba trombón. Y ese les tocaba a todos los que tocaban barítono, trombón, les tocaba con el trombón así, y ellos escuchaban y de oreja sacaban la música que él les tocaba, porque no sabían leer música, algún poquito. Entonces ahí cuando llegó el otro maestro Seguiel de la Unión ya empezó a cambiarlo, y le dijo que se queden en la directiva nomás, y empezó a meter cabros chicos a enseñar por música. Pero ahí todavía quedaban ellos, pero en la directiva. Y don Roberto fue que tocó instrumento hasta último, hasta cuando era alcalde todavía andaba tocando barítono. En vez de estar como autoridad, estaba en su banda tocando. Ese cariño con la banda, ¿cierto? Por sus abuelos, y don Federico había sido de los fundadores de esta banda. Y del año 60 llegó un maestro de la Unión, el maestro Evaristo Seguiel, buen maestro de la musical obrero de la Unión. Y él, cuando llegó aquí, la mayoría eran puros, digamos, alemanes, todos los conocidos aquí que habían sido músicos alguna vez, otros sí. Entonces el maestro venía con la idea de formar músicos y fue al liceo, y llegamos como 8 o 10 del liceo y de alguna parte de acá de Payaco, y empezó a enseñarnos de la A para adelante. Y en esos tiempos formó como una escuela aquí para formar músicos, porque fue músico a futuro. Entonces ahí llegamos harto. Los maestros, ellos eran músicos que se retiraban de las bandas militares. Él era una persona ya de edad avanzada. Aún así, él siguió dirigiendo la banda, ¿ya? Hasta el año 82, si no mal no recuerdo. Primero, cuando llegué yo, había un caballero antiguo aquí, don Arno García. Y don Arno tocaba un quinto, es un barítono chico, así, se llama quinto. Jenny profesional nombre. Y ahí el maestro, como vio que yo empecé a aprender algo, me pasó un barítono. En esos años 60, como don René Reuter era el presidente del Payaco Atlético, entonces ensayamos en el teatro del Payaco.
en el teatro, en el cine. Ahí ensayamos Jardines Proseños, ahí. Y después, un par de años, no sé, unos 4 o 5 años estuvimos aquí. Y después don René, acá donde tiene su casa en la plaza, nos regaló una sede. Nos hizo una sede ahí chiquitita, ahí, porque éramos pocos igual, ahí al lado de su casa, por el lado de la escuela, frente a la escuela. Ahí nos hizo esa casita y ahí ensayamos. 3 o 4 años más después llegó Ricardo Arias con el Porotito, Valdemar Martínez, Lides Sandoval y otros. Ahí empezaron a llegar más, pero el 60 cuando llegué llegamos un grupito como de 8 o 10 y de ahí salimos algunos músicos, otros se fueron al ejército y a otras partes salieron músicos. Bueno, en 1963 se celebró en la compañía de bomberos allá los 50 años de la banda, que le digo que vino la banda alemana Armonía y Loncotoro, la banda germania de Osorno, la Eleuterio Ramírez Valdivia y la banda de Payaco, esos 4 que eran. Y el año 84 ya se nos entrega de parte de la municipalidad el terreno donde actualmente está la sede actual. Frecuentemente entregábamos lo que se llama retretas, que eran habitualmente en algunos días en la tarde y a veces los días domingos. Y ellas se hacían en el antiguo odeón o kiosco, como se le llama en las plazas, y ahí las realizábamos, me acuerdo. Y bueno, y lo otro era siempre en las actividades de inauguración de alguna obra. Recuerdo la inauguración del hospital, por ejemplo, el hospital y varias obras más, hogar de ancianos. Y principalmente en los desfiles de 21 de mayo y 18 de septiembre y también en las actividades de aniversario de la comuna en el mes de octubre. En esas ocasiones solíamos ir a tocar a Reumén también y a la localidad de Pichi-Ropulle. También a nosotros nos correspondió asistir casi todos los años a concentraciones que se realizaban en otras localidades, ¿ya? Por ejemplo, San Pablo, Puerto Varas, Osorno, Purranque. Se hacía la misma actividad, se hacía una formación de una gran banda, ¿ya? Y un recorrido por la ciudad, ¿ya? Que era muy novedoso porque se veía una banda de 250 a 300 músicos, 2 a 3 cuadras de músicos. Yo iba solo o con mi mamá, de repente íbamos a los desfiles, yo me arrancaba porque seguía la banda por donde pasaba. Una potencia que veía yo que salían, que era impresionante. Yo lo seguía hasta que se metía a su sede, digamos, hasta ahí yo los quedaba mirando. Cuando yo era niño, escuchaba la banda sonar y iba atrásito a patita pelada, a veces la escuchaba nomás y me gustaba la banda y andaba ahí con los músicos que tocaban en los preparatorios, en los desfiles y andaba ahí mirándolo. Toda la vida, desde que yo nací mi papá ya estaba ligado a la banda, mi papá entró a los 14 años a la banda. Yo ingresé más o menos el año 1979. Tenía 9 años, un primo en este caso me motivó, me invitó a la banda y a la vez don Ricardo Arias me invitó a participar de esa edad cuando era chiquitito. Como de los 12 años ya tenía pasión por la música y ingresé a la institución con 14 años y llegué practicando un barítono y me di cuenta que no era lo mío, que no me gustaba ese instrumento y después empecé a practicar el saxofón tenor. Bueno, aquí me enseñó mi mismo padre, éramos un grupo que más o menos estamos en la misma edad, que era Juan, que ahora es presidente, Mario, que ahora es director, de los más antiguos que quedamos, éramos más o menos un grupito como de 6 más o menos. Yo empecé tocando quinto, un instrumento que es de viento igual medio parecido a la trompeta. Y bueno, el director era Ricardo Arias en ese tiempo. Y lo primero que llegamos allá nos pasó un clarinete, pero la mitad del clarinete, para comenzar a tocar. Y de ahí poquito a poquito, digamos, lo típico más inquieto, de repente sacaba la otra parte que la dejaba guardada cuando no estaba, sacaba la parte del clarinete, lo armaba completo y lo hacía sonar, después cuando veía que llegaba, lo guardaba.
Nosotros practicábamos en el día, en este caso yo salía del liceo y me pasaba a la banda al tiro la sede que teníamos antes, que estaba ubicada ahí en calle O'Higgins. Y ahí nos pasábamos a quedar y todos los músicos, digamos, que en ese tiempo entramos a la banda. Nos enseñaban desde el instrumento y enseguida comenzamos con la parte teórica. La parte teórica para aprender a leer música, pero no era como ahora. Antes era más, te entregaban como un tema y tenías que ya, al mes ya estábamos tocando, leyendo un poco de música, ya un poco de música, las marchas en ese tiempo, que eran marchas, casi todas marchas alemanas, las aprendíamos rápido porque empezamos, o sea, aparte que íbamos todos los días a ensayar, eso es lo otro, todos los días en la tarde, y los ensayos eran siempre tarde, como a las 8, 8:30, por el tema del laboral de alguna. Y esa era la hora que quedaban desocupados, en este caso el director que nos iba a enseñar, que era Ricardo Arias, siempre él nos iba a enseñar, y todos los días, de lunes a viernes, nosotros ensayábamos, y ensayábamos 1 hora, 2 horas, todos los días. Y llegaba a la casa, hacía mis tareas y derechito a las 6 otra vez. Entonces era lo que me gustaba, y inclusive hasta la pelota, el fútbol dejé de lado por integrarme más a la banda, para aprender lo que era la música. Incluso las primeras presentaciones que salí, estaba en la escuela, creo todavía, y salía con como no había un uniforme de ese tamaño, salía con el uniforme de la escuela, que era un vestón azul y pantalones plomo. Era la banda, éramos muchos en ese tiempo cuando yo entré, más o menos el año 79 por ahí. Éramos hartos, eran como 35 músicos. Y bueno, los instrumentos sí eran diferentes algunos. Por ejemplo, el clarinete que yo tocaba era de madera de ébano, de madera. Y ahora ya quedan unas reliquias por ahí porque ya se desafinan, se quiebran las piezas y es complicado arreglarlo. Pero no como ahora que hay todo plástico, trompetas, habían unas trompetas amarillas, ahí habían instrumentos del año 1930 por ahí, que todavía están algunos por ahí, porque eran todos, le colocaban la fecha y en este caso le hacían algunos el logo de la banda, inscrito Band Deutsche Musikverein. La persona que siempre tuvo la banda vigente en este caso fue nuestro director Ricardo Arias, que él era apasionado por la música, apasionado por la banda. Él hacía varios arreglos musicales. Inclusive, bueno, él escribió el himno de la primera compañía de bomberos, le hizo la parte musical, y le gustaba igual hacer algunos temitas, digamos, que estaban en apogeo en ese tiempo, porque era muy complicado. En ese tiempo no había internet, no había formas más de conseguir que sino a través a veces de la banda del ejército, algunos temas, o escribir nomás, escribir a mano, y eso lo hacía él. Y bueno, después fuimos evolucionando, digamos, con el tiempo, fue entrando gente más joven, de otra época, niños, entonces igual a la vez la música igual se fue cambiando. Hoy ya que tenemos gente que enseña música, pero sí está muy premunida ya de muchos conocimientos en lo que es la teoría de la música y lo que es el desempeño técnico del instrumento. Al comienzo no había mujeres y bueno, yo como trabajo en un colegio, tenía talleres de banda instrumental, entonces ahí fui formando nuevos alumnos, se venían a la banda instrumental. Y ahí fueron incorporando alumnas que yo tenía, se fueron incorporando a la banda, y esas ya están algunas ya bastante tiempo, 8 años, algunos. Me siento orgulloso y agradecido por estar aquí y al escuchar también todos los instrumentos tocar en sinfonía es algo, yo creo que maravilloso para cualquiera que escuche. En el primer desfile también me causa emoción porque toda la gente como que quiere esta banda, con solo ver la emoción que tienen, que nos transmiten también, porque siempre se quedan al final hasta aplaudir.
Bueno, para preparación para los desfiles nosotros juntamos por lo general a veces mes y medio para poder estar en condiciones, porque es como un carrerista, si no entrena, va a llegar a la carrera, a los 100 metros va a estar todo cansado. Entonces por eso se ensaya mucho para poder tener la energía para estar tocando 1 hora, 2 horas a veces que nos ha tocado estar en las presentaciones. Por eso necesitamos mucha preparación, digamos. Yo estuve en el 63 en los 50 años de la banda. Y el año 2013 estuve en los 100 años. Y ahora en el 23 estoy en la foto. En los 50, en los 100 y en los 110. No es malo. Nosotros siempre pensamos en la proyección de la institución. Que ojalá la juventud, los niños, digamos, se interesen como nos interesamos nosotros, ¿ya? Nosotros llegamos por nuestro interés, nosotros buscamos los espacios, ¿ya? Buscamos los espacios, ¿ya? Y perseveramos. Me siento muy orgulloso de pertenecer a la banda y más ahora que estoy como directivo, presidente de la institución, estar a cargo de esta institución que goza de un gran prestigio. Aquí conozco generaciones de músicos que han pasado aquí. Unos han ido, unos han fallecido, otros están por fuera. Y al final es como una familia todo esto. O sea, vos que todos lo imagínate aquí, de los que estamos, los conocimos 30 años, 20 años algunos. Todos es como una familia acá. Somos una de las instituciones más antiguas de la comuna. Estamos dentro de las 3 más antiguas de las bandas alemanas. Fantástico que todavía estemos vigentes. Si es emocionante escucharla ya desde fuera, es el doble, el triple, el cuádruple más emocionante estar tocando, estar ahí. Lo que aprendí aquí cuando me inicié aquí fue lo que me dio la vida y todo lo bueno y lo malo que he tenido en toda mi vida.